¿Te ha pasado alguna vez que sueñas algo y ha sucedido igual o parecido a como lo soñaste? ¿Las predicciones y premoniciones son interferencia o son intuitivas? ¿Hay relación entre intuición y los sueños? Veremos eso y mucho más al respecto en este video. Hola de nuevo a todos, soy Francisco y bienvenidos a Visión Interdimensional. La intuición, comunicación chispa, personaje. La intuición es un medio en cómo una conciencia fractal puede comunicarse con su conciencia como personaje físico. De modo que somos intuitivos si sabemos percibir y escuchar lo que se comunica. Muchos pueden llamar a esto la voz interior. No está mal referirse así, siempre y cuando sea de forma representativa como una metáfora, como si nuestro interior nos hablara. Aunque de forma literal, eso no es así. En caso de que tú escuches voces en tu cabeza, así venga de tu supuesto interior, no viene de ti. Cuando alguien escucha voces de esa manera es porque se ha invadido el campo energético, ya sea por un desencarnado o por una entidad interdimensional negativa. Es decir, el mensaje no vendrá de uno mismo como chispa, porque hablarse directamente no es una cosa que se tenga permitido para las esencias que aquí encarnan. Por ende, no puedes escuchar voces que seas tú, sino de alguien externo. Es curioso porque escuchar voces para el personaje físico le va a incrementar las posibilidades para ser parasitado, porque lo puede incentivar a creer en cualquier cosa que lo puede llevar a terminar trabajando para estos seres, sobre todo si es un arconte que finge ser un consejero, un guía espiritual o un maestro. ¿Cómo viene la intuición? Te puede venir por ideas y percepciones, y en cuanto a las ideas, estas surgen como si siempre lo hubieras sabido, con seguridad, y sobre todo viene al momento o de repente cuando a veces ni piensas en ello. ¿Por qué sucede así? Porque suele venir cuando callamos la mente. Hay breves momentos que silenciamos los pensamientos de forma natural y como ser a nivel etérico, sabe lo que el personaje requiere enterarse para cierto momento, le pasa información en cuanto puede, en cuanto se le deja. Por eso es importante en desarrollar más la comunicación con la respiración consciente. Ahora bien, se requiere de trabajo interior, constancia y sensibilidad para poder escuchar la intuición, pero sobre todo hacerle caso para poder actuar o decidir en consecuencia. Porque si no, nos vamos a poner a pensar 5 veces que sí o que no al respecto. Terminamos haciéndole caso al final a la mente, que nunca le va a parecer buena idea lo intuitivo. Es el enemigo en este caso. Su trabajo es sabotear esa comunicación interior. Recuerda que la mente está diseñada para que sobrevivamos en un mundo físico con la lógica y lo racional. Por ende, es el tipo de pensamiento que prevalecerá y la intuición muchas veces va en contra de lo racional. Por lo tanto, las mujeres suelen ser más hábiles escuchando la intuición porque en su actuar suele prevalecer más las emociones que la mente. En cambio, los hombres suele ser al contrario. Mientras más mental se sea, más difícil va a resultar escuchar a la intuición por el saboteo mental. Pero el truco no es ser más emocional o ser mujer, porque los hombres también podemos ser intuitivos de la misma manera. Lo que se debe hacer es callar la mente y no repensar una y otra vez lo que se obtiene de forma intuitiva. No hay un manual para eso, son cosas que tú mismo aprenderás. Y la más común es ensayo y error para los que son más mentales. Por ejemplo, en situaciones de que si hubiera hecho caso a ese presentimiento que tuve, no me hubiera sucedido esto malo. Pero ahora ya sabe cómo se siente. Tiene que probar a través del método científico su intuición. Es más lento así, pero tampoco hablamos de hacer las cosas con rapidez. La otra es arriesgarse sin miedo al éxito, porque sintieron algo distintivo. Pero cada quien tendrá o tuvo sus métodos para darse cuenta de cuándo es intuición y cuándo no. Si tienes un método propio, puedes compartirlo en la caja de comentarios, pero debemos tener claro que podemos llegar a sentir cada quien diferente. Hablando de sensaciones, también podemos sentir algo raro cuando estemos rodeados ante un peligro.
o podamos percibir, como dicen muchos, la mala vibra de cierta persona y tomamos la decisión con conocimiento previo de no darle confianza. Sin embargo, muchos pueden percibir eso también sin saber lo que significa y llegan intuitivamente a tomar la decisión correcta sin pensar. ¿Se puede usar la intuición para algo más que no sea la espiritualidad o el despertar de conciencia? Por supuesto que sí. A estas personas por lo general les va bien en los negocios porque no repiensan tanto y son arriesgados. Tienen buena comunicación con su chispa a pesar de estar enfocados en las cosas mundanas de la vida. Para muchos lo inmaterial ahora no es la prioridad. O quién sabe qué otra razón deben tener. Pero cada quien es un caso. No se puede juzgar a una persona porque no esté consciente justo ahora. Saliendo del tema de la intuición y las sensaciones, hay otra vía de comunicación de la conciencia fractal con el personaje físico. Estamos hablando de los sueños. Como he dicho antes en otro video, algunos sueños pueden ser manipulados por arcontes, pero no quiere decir que todos los sueños que tengas son interferencia. No hay que ser tan extremista y paranoico. Sin embargo, para garantizar la confianza total en ellos, te recomiendo proteger esa modalidad onírica que todos tenemos para tener la seguridad al 100% que sea solo nuestro, ya sean loqueras de descarga mental, notificaciones, viaje astral o recuerdos de otras vidas. Lo que vemos en los sueños de creación mental, que son escenarios representativos de una situación, son creados por el subconsciente y lo hace a través de imágenes. Recordemos que la chispa puede usar la mente subconsciente como medio de comunicación con la parte consciente en vigilia. Imagínense como tener un mensaje en el buzón de correo, pero el lenguaje no es escrito ni hablado, sino encriptado en imágenes. Ya le toca a uno descifrar qué rayos quiso decir el sueño. Una clave para detectar bien este tipo de sueños es que son sueños que recuerdas a detalle aún por mucho tiempo y tienen un trasfondo ante una situación específica, la cual estás viviendo o estás por vivir. El lenguaje de la comunicación es a través de imágenes. Debemos agregar que está diseñado por el subconsciente especialmente para ese personaje físico. Es decir, que de poco te va a servir comprar un manual del significado de los sueños, porque quizás soñar con X cosa puede ser diferente para ti y para mí. Además, que hay que analizar el contexto del sueño, es decir, es un lío. A través de los sueños se pueden percibir muchas cosas relacionadas con uno mismo, de forma muy acertada, si tenemos limpia la modalidad onírica y la capacidad entrenada de recordar los sueños. También algunos han tenido premoniciones y hasta profecías por medio de esta vía. ¿Será natural producto de la comunicación con nuestro verdadero ser o son interferencia arconte? Premoniciones y predicciones. Interferencia o intuitivas. Muchos sueñan algo y luego a los días sucede tal cual han soñado. A mí me ha pasado un par de veces solamente de esa forma, pero regularmente de otras. Y así me imagino que tú también has tenido tus experiencias. Ahora bien, ¿es un don? ¿Es interferencia? Primero que todo, los sueños no son un don espiritual ni mecanismo de interferencia como vimos anteriormente. Soñar es una capacidad de nuestra mente, de nuestro subconsciente, necesaria de hecho. Es un medio que los seres controladores no han podido bloquear aún. Por eso buscan que no confíes en estos, haciendo que lo que percibas en eventos como pesadillas lo consideres interferencia, cuando en realidad son percepciones. Algunas veces alteradas, pero igual son percepciones de que algo sucedió. Ahora bien, ser capaz de predecir algo a través de los sueños puede ser una capacidad normal de comunicación con nuestra chispa usando el subconsciente, o también puede ser una capacidad manipulada o incluso que ni siquiera sea nuestra. Depende de cómo suceda. Ahora explicaremos la diferencia que te ayudará a identificar si la capacidad de tener sueños premonitorios es interferencia o comunicación con nuestra conciencia chispa. Todo desde mi experiencia atendiendo a personas que tienen esta capacidad desarrollada y de las que la usan cuando es necesario. Premonición auténtica. ¿Cuándo es auténtica? Cuando tiene que ver con nosotros directamente, si indirectamente nos afecta
o tenemos nuestra energía puesta en un asunto. De modo que nuestra energía resulta ser como un sensor o radar y los sueños al respecto es lo que detectamos. Si tenemos un sueño premonitorio concerniente a un asunto nuestro, no hay problema, es normal. Si sueles tener este tipo de sueño, de esta única manera, lo más seguro es que sea la capacidad innata que todos podemos tener. Solo que unos, quizás, como ser, la use más que otros o esté en mejores condiciones para usarla en su avatar físico. Este tipo de sueños, cuando es por propia capacidad, no solamente tiene que ser premonitorio, también los hay perceptivos. Es de enterarse cosas que están sucediendo. Funciona como una especie, como dije, de radar, donde se detectan situaciones las cuales se nos informa a través del subconsciente. Si tenemos algo en el buzón de correo, es como una notificación de una aplicación en un sistema operativo. Hay personas que pueden percibir una situación de un amigo o de un familiar que tenga contacto frecuente con ellos. Se podría decir que su energía está presente en esos parientes. ¿Y cómo es eso? Muchas veces, cuando se piensa demasiado en alguien o la preocupación esté en cierto asunto o persona. También puede suceder al contrario, cuando los allegados son los que nos piensan mucho y nos tienen en consideración para que los ayudemos. De ese modo, podemos percibir las situaciones de ellos en sueños porque tienen contacto con nuestra energía. Por ejemplo, yo a veces he percibido situaciones de mi hermana, de mi madre, a pesar de que están en otro país. No es que prediga lo que sucede, sino que me entero de la situación que están sucediendo por el medio onírico. Es como un radar. Ahora bien, ¿qué sucede cuando esta capacidad se extiende por mucho y empezamos a percibir situaciones que están por suceder en otro país o no tienen nada que ver con nosotros, así estilo profeta o vidente? ¿Es normal eso? Profecía o interferencia. Ya vimos que cuando percibimos asuntos nuestros o que estén al contacto con nuestra energía, lo más seguro es que sea auténtica. No es generada por un arconte. Cuando empezamos a percibir más cosas que no nos competen, ya allí se pone dudoso el asunto. Porque si no está en contacto con nuestra energía, quiere decir obviamente que no lo percibimos por nuestros medios, sino que fueron implantados o te lo cuenta una entidad desde el exterior, no viene de ti. ¿Por qué sería malo si nos avisa de algo que sucederá en el futuro? ¿Se pueden salvar vidas o prepararnos de antemano? Bueno, este es un razonamiento que puede ser aceptable para muchos si lo que dice en la profecía sea verdad y si se llega a cumplir. Pero el problema no es ese precisamente. El meollo del asunto está en lo que hay detrás. Lo que yo he visto en varias personas que he atendido que tuvieron esa capacidad extendida de predecir cosas mediante un sueño, primero es que tienen activa esa capacidad propia de tener sueños perceptivos o premonitorios con ellos. Sin embargo, han tenido a una entidad en el campo energético que le potencia esa capacidad y se las mezcla. Les cuenta cosas de otras personas o lugares con antelación para que ésta sea vista como un profeta, un vidente y personajes afines. Todas estas han sido fichadas ya con antelación desde antes de encarnar para trabajar con estos seres por medio de contratos para dones, y la forma de pagar es sirviéndoles a estos arcontes mientras también disfrutan de sus poderes espirituales. ¿Para qué? Para atraer a más personas y mantenerlos entretenidos en otra capa de engaño. Ya de esto hemos hablado bastante. Y a modo de ejemplo, me imagino que muchos de ustedes conocen al profeta durmiente o le han seguido algunas de sus profecías. Preguntas. ¿Por qué podemos predecir en algunos casos asuntos nuestros? Porque nosotros, como ser etérico, estamos en un plano donde el tiempo y espacio no lo rigen como en el plano físico. De modo que se pueden estimar que sucederán ciertas cosas en un futuro concernientes a nosotros, ya que a nivel energético podemos ver cosas del entorno un poco más allá que resultarían imposibles de ver con el avatar físico. Percibir que la energía de un familiar va a tener en contacto con tu campo energético, o lo que está sucediendo en un lugar donde tengas tu energía, son ejemplos. Además que como ser etérico podemos inspeccionar más el astral, mientras que nuestra conciencia en vigilia está apagada en el sueño.
¿Por qué no podemos predecir más allá sin interferencia? Predecir en realidad no es algo tan fácil. Hay muchísimos factores actuando. Imagínate que para saber el resultado de una situación con anterioridad, debemos saber el desenlace de cada uno de los actores. Por ejemplo, si X cantidad de personas están involucradas y queremos saber el destino de cada una. Para eso se necesita, en tal caso, conocer cuándo le toca a cada persona dejar el plano físico. ¿Qué pasaría si lo que vamos a predecir corresponde a algo que los arcontes tienen planificado? Para saber de los planes por nosotros mismos, es seguro que tenemos que indagar en el campo energético de estos seres o de los que sepan al respecto para enterarnos de sus planes en caso de que sea un plan confidencial, porque son datos que no van a estar en el aire astral, que lo leemos y nos enteramos. En caso de ser un plan global, es posible que algunos puedan deducirlo, pero por lo general es información contada por un arconte. Solo los arcontes son los que tienen las ventajas para saber muchas cosas de qué va a suceder en una línea de tiempo que tienen planificado, porque son los administradores del negocio y no están sujetos a las mismas reglas que nosotros. De modo que estos saben a conveniencia qué contarle a su respectivo interferido para que sea el vidente del momento, ya que se alimenta también de los fanáticos seguidores que se obtengan. Que tus sueños sean para ti. Hay muchos que tienen un gran deseo de ayudar, que adquieren una programación peligrosa de ser salvadores. Otros solo quieren brillar y alimentar su ego, ser conocidos, famosos debido a su don espiritual o de predecir el futuro. Y no vamos a mentir, eso vende y bastante. Sin embargo, esta programación siempre es aprovechada por estos seres interdimensionales controladores para explotar al avatar y exprimirlo de forma energética. Porque no solo le generan el contrato, luego se pagan haciendo que trabaje para ellos, para darse el cambio después con los efectos del contrato con la letra chiquita, que vendrían siendo experimentación y cautiverio. De modo que si tienes tu capacidad normal de tener sueños perceptivos, recuerda que son para ti. En cambio, si los tienes de la otra manera, ten en cuenta esta información para que no termines trabajando para estos seres a pesar de la seducción que te pongan en cuanto a lo que puedas ver y predecir. Concéntrate en ti, en tu trabajo interior, en tu comunicación. Desarrolla más la intuición. Limpia esa vía de comunicación onírica para que te pueda servir de mucho sin obsesionarse. Yo como avatar obtengo mis notificaciones solo cuando son necesarias y percibo muchísimas cosas, de hecho, relacionadas a mí. Pero no hay que tener este tipo de sueños todo el tiempo. Solo sueño muchas loqueras a diario para drenar mi actividad mental. Si aprendiste algo, no te olvides de dejar el me gusta. Te muestro algunos videos relacionados con este tema para que sigas profundizando y desarrollando esa capacidad que tenemos todos como la intuición y los sueños. Hasta la próxima, con más videos de utilidad.